Bienvenidos a un curso de relaciones trigonométricas. Existen diversas aplicaciones de la trigonometría en la ciencia y en la vida cotidiana. Se usa en la astronomía para calcular, por ejemplo, la distancia entre los planetas, en la navegación, la geografía, la arquitectura y en todos los campos de la ingeniería. Por ejemplo, cuando se necesita identificar, medir, representar un inmueble mediante mensuras y documentar esta información en un plano. Cuando mediante la nivelación topográfica necesitamos medir elevaciones o altitudes de puntos sobre la superficie de la Tierra. Cuando para la ejecución de obras se requiere de excavaciones, extracción, movimientos de suelos y su posterior cubicación para la determinación de los costos. Cuando se necesita diseñar y calcular elementos y sistemas estructurales para la ejecución de edificios, puentes, presas y otras obras civiles. La historia de la trigonometría se remonta a la época de los babilonios y los egipcios, la que después cobró mayor auge en Grecia gracias a los estudios del científico Hiparco de Nicea. Podemos mencionar como ejemplos de aplicación de la misma obras tales como las pirámides de Egipto, el Coliseo romano, el Partenón, la muralla china, las ruinas del Machu Picchu. Para el estudio de este tema necesitamos considerar un triángulo rectángulo, cuyos vértices son los puntos A, B, C. Esta figura se caracteriza por tener un ángulo a 90 grados. Considerando el ángulo interno en el vértice B, se define seno del ángulo a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, B dividido A. La razón entre el cateto adyacente o contiguo al ángulo en B y la hipotenusa se define como el coseno del ángulo, es decir, C dividido A. La razón entre el cateto opuesto a dicho ángulo y el cateto adyacente o contiguo se define como la tangente del ángulo, es decir, B dividido C. La razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto a dicho ángulo se define como la cotangente del ángulo, es decir, C dividido B. La razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente se define como la secante del ángulo, es decir, A dividido C. La razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto a dicho ángulo se define como la cosecante del ángulo, es decir, A dividido B. En el siguiente ejemplo, se solicita calcular la longitud de la sombra proyectada por un edificio de 150 metros de altura cuando el Sol se ha elevado a 20 grados. Observando la situación planteada, podemos relacionar la altura del edificio, el ángulo de elevación y la longitud solicitada por medio de la tangente del ángulo, planteando el cociente entre los dos catetos del triángulo rectángulo formado. Haciendo estas cuentas, se llega a que la longitud de la sombra proyectada es de 412,12 metros. En el siguiente ejemplo, se solicita calcular la altura de un árbol conociendo la longitud de la sombra proyectada por el mismo cuando los rayos del sol inciden con un ángulo de elevación de 60 grados. Observando que en el triángulo formado los valores se relacionan por medio de la tangente del ángulo, entonces planteamos el cociente entre la altura solicitada y la longitud de la sombra. Despejando, llegamos a que la altura del árbol equivale a raíz cuadrada de 3 por 6 metros, lo que da 10,4 metros. Esperamos que les haya sido útil. Muchas gracias.